Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Hola, buenas Bien, buenas tardes. tardes. Feliz Día de las Madres, También, compañeras. igualmente, feliz día a ustedes también. ¿Qué tal? ¿Cómo se la Igualmente a pasaron? todas. Bien, profe. Sí, qué bueno. Me alegro mucho. Bueno, pues vamos a iniciar la semana, chicas. Vamos a empezar con nuestra frase del día de hoy. Un segundo. Ahí le puse 8. Yo sigo atrás. Un segundito. Ok. 11 de mayo del 2020. Gracias, chicas. Espero que ustedes feliz se la hayan pasado muy bonito. Muy bien. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Yasnay, profe. ¿Sí? Atención de salud eficaz depende del autocuidado. Este hecho es anunciado en la actualidad como si se tratara de un descubrimiento. Correctamente. Muy bien. Vamos a continuar. Sí, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto la semana pasada. ¿Quién nos quiere hablar un poco? Yo, maestra Katia, Sí. pues la semana pasada estuvimos viendo sobre los 5 niveles de la pirámide de la atención. Estuvimos viendo que el primer nivel es la prevención y promoción. Después el segundo nivel corresponde al diagnóstico y el tercer nivel siendo como la rehabilitación o recuperación de los pacientes. Este, vimos todo donde se centra la atención primaria, que puede ser en las clínicas pequeñitas o en los consultorios médicos. El nivel se especializa, perdón, ya más en lo que es eh, como un hospital o especialidades básicas como medicina general, cirugía, general, pediatría, ginecología, y el tercer nivel, que es ya de la rehabilitación, también puede abarcar lo que puedan ser como la rehabilitación para las mujeres. No sé, yo me imagino que vendría siendo como las quimioterapias. Podría ser también como terapia física para personas que la necesitan. También vimos lo que era el lo de la enfermedad aguda y crónica, la diferencia entre las dos, que la enfermedad aguda pues solamente su duración es menor a los 3 meses y la enfermedad crónica ya es cuando se alarga de los 3 meses. Vimos también lo de las edades gestacionales, las mejores edades gestacionales para gestar, y pues es de todo lo que me acuerdo. No sé si se me pasó algo. Muy bien, pues muy amplio, muy bien. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias por su participación. Por ahí alguien quiere hablar, pero se escucha contorsionado, no se logra entender, para que pueda salir y volver a ingresar, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, esperemos ahorita nos avise a ver si logra escucharnos. Si no, recuerden que me avisan para indicarles a sus asesoras si en caso de que tengan un problemilla ahí con el audio o con el programa, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos a recordar que correctamente estamos viendo el plan de salud hacia el paciente, ¿sí? Y vamos a volver a recordar la atención de la salud, derivando a la definición de lo que era la salud. ¿Quién recuerda cuál era la definición de salud? Gracias, la maestra. ¿Sí? La salud es el bienestar del social y emocional del organismo. Ok. Recuerden que es un equilibrio esférico, bio, psico, social,
cultural y espiritual, que también se contempla, ¿sí? Entonces, es un estado completo del paciente, ¿sí? Pero no ciertamente es solamente en la salud, sino también puede ser un desequilibrio que se deriva a la enfermedad. Muy bien, vamos a leer esta diapositiva, por favor. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Graciela, Sí. la salud y la enfermedad se definen de acuerdo con la percepción individual. A menudo la salud incluye condiciones que eran consideradas enfermedad anteriormente. Por ejemplo, una persona con epilepsia que ha aprendido a controlar sus ataques con medicación y que funciona en casa y en el trabajo ya no puede considerarse enferma. Las enfermeras necesitan considerar a la persona completa y el entorno en que ésta vive para individualizar el cuidado de enfermería y mejorar la significación del estado de la salud futura del paciente. Uh-huh. Correctamente. Recuerden que habíamos comentado que es muy importante que el paciente se encuentre en un estado adecuado y sobre todo el proceso de la aceptación de la enfermedad. Sí, el duelo de la enfermedad es muy importante, ya que por ende es el resultado, el entendimiento sobre la salud de ese individuo. Sí, el cómo acepto yo la enfermedad. Y recuerden que no todos los pacientes llegan a aceptarlo de una forma, pues no precisamente importante, pero de una buena forma, como el cambio de los hábitos, ¿sí? El saber convivir con la enfermedad. ¿Por qué? Porque es lo que realizan muchos pacientes, pues abandonan el tratamiento, se frustran por la enfermedad. Cuando hay pacientes que por un ejemplo, un paciente que le dan ataques epilépticos, sí, es un paciente que generalmente cuando no toman su tratamiento y no se controlan, sí, es un paciente que va a tener consecutivamente ese tipo de convulsiones. Entonces, por eso es muy importante hacer un cambio totalmente, saber convivir con la enfermedad, llevar el tratamiento adecuado, sí, las indicaciones médicas para tener un control, sí, y así poderse considerar que está un paciente controlado. Si es un paciente controlado, pues muchas veces se diga que no, precisamente ya no está enfermo. Es como los procesos cancerígenos, sí, la enfermedad puede desaparecer, sí, pero consecutivamente también el organismo puede volver a desarrollar de una forma significativa, sí, en otro sitio, sí, lo que es el proceso, pero eso pues va dependiendo de cada uno de nuestros organismos. Recuerden que una persona es un cuerpo totalmente diferente a otra, sí, hay pacientes que tienen ataques epilépticos pero no de la misma forma, sí, o derivado ya sea a otras circunstancias. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar, por favor. Vamos a dirigirnos con un sistema que es un modelo de creencias de salud, salud y bienestar. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar a leerlo, por favor? Kenia, maestra. Sí. El modelo de creencia de salud. El modelo de creencia de salud de Rosenstock 1974 y Becker y Myman 1975 aborda la relación entre las creencias de las personas y sus conductas. El modelo de creencia de salud ayuda a comprender los factores que influyen en la percepción, creencia y conductas de los pacientes para planificar los cuidados que serán más efectivos con el fin de mantener o recuperar la salud y prevenir la enfermedad. Correctamente, percepción, creencias y conductas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a depender, sí, también de diferente forma, pues la etnicidad, sí, también puede ser diferente a la creencia de salud, ¿sí? ¿Por qué las percepciones? ¿Por qué creen que influya diferentemente a la creencia de la salud de los pacientes la percepción? ¿O qué es percepción para ustedes, para que puedan entender un poquito mejor? Kenia, maestra, pienso que Uh-huh. la percepción es como, podríamos llamarlo en en otras palabras, es como lo que ellos creen que sucede.
Por ejemplo, si Ok. toman un medicamento, ellos perciben que tal vez ya les hace un efecto positivo o negativo y por eso juegan de la manera, por eso tiene que tratarse de manera de cómo ellos perciban cómo funciona cada tratamiento, cada medicamento a lo que se está aplicando. Ujú. Así es, también lo que es la percepción, pues es una denominación, sí, que es un propio mecanismo individual del ser humano que consiste en recibir, interpretar y poder comprender ciertas señales. Por un ejemplo, yo soy, sí, de las personas que cuando me voy a enfermar, sí, cualquier cosita me duele mucho la espalda, sí. Entonces digo, ay, ya me voy a enfermar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa sería una percepción, la forma en que yo interpreto mi sentir, ¿sí? Ejemplo, luego otra forma, muchas veces dicen, siento que va a pasar algo, ¿sí? Eso también sería una percepción. Entonces, la forma diferente de percibir la situación es conforme también el conocimiento. Muchas veces por medio médico puede decir, em, parece que es tal enfermedad, sí, pero es a través del conocimiento que el médico a lo mejor tiene, sí, eso es también y la interpretación que le damos al sentir. Ujú. Entonces, las creencias, ¿por qué las creencias influyen? ¿Qué es una creencia? Graciela, maestra. Sí. La creencia le llamo yo como hay como ciertos medicamentos también que muchas personas no le tienen como fe a que sirven para ciertas, se puede decir ciertos dolores. Muchos dicen, ay, pues tómate un paracetamol y te va a quitar el dolor de cabeza, cuando a otros a lo mejor ocupan hasta una inyección, porque no creen en esas cosas. Las creencias también se puede también en las de estas, ¿cómo se llama? En la forma de vivir, como las culturas, también hay, o sea, seguro nosotros nos referimos a los que son medicamentos, a la salud. Hay muchas Uh-huh. formas de creencias. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? Gracias. Kenia, maestra. Ajá. También puede ser que a veces nosotros las mujeres a veces sufrimos cuando nos va a venir la menstruación. Nosotros a veces tenemos dolores abdominales y tenemos la creencia que es porque ya nos va a venir la regla, o en los dolores en la espalda porque creemos que es porque ya nos va a venir la regla, y así tenemos muchas creencias que es por esto atribuimos lo que creemos a algo que va a pasar. Ok, muy bien. Yo creo que va esto más referente a lo que usted nos explica en relación a la percepción. Sí, la creencia, sí, es en este caso, pues muchas veces basada en la fe de ciertas personas, lo cual se asocia, por ejemplo, a la religión, sí, a la religión que muchas veces pues tiene o tenemos nosotros las personas, sí, y esto es un tipo de conformación interior, sí, que es un propio desarrollo de convicción y también de propios valores morales, sí, lo cual influye de cierta forma por una fe, sí, entonces la creencia nos lleva también al propio conocimiento y al comportamiento del ser humano, el creer, lo que nosotros creemos. Sí, hay muchos pacientes que, como una de sus compañeras decía, no le tienen fe a tal medicamento, sí, pero intentan los remedios naturales, la medicina alternativa. Entonces, pues esto es a borde de lo que es la creencia. Y la conducta. Profe Yarnay, Uh-huh. yo creo que no es más, la conducta no es más que la obediencia que debe tener el paciente ante el cuidado que debe tener con respecto a algún problema de salud que tenga, de cómo debe, con el rigor que tiene que llevar su enfermedad, de cómo debe hacer el tratamiento, la educación que debe tener para mantener su vida sana, saludable, y todas las conductas que debe seguir para mantener una vida sana y saludable e independientemente de la enfermedad que pueda tener. Uh-huh. Muy bien. También podemos mencionar que va referente al tipo de conducta que nosotros debemos de tener
y sobre todo en diferentes tipos de vínculos, ¿sí? El cómo comportarnos, el qué modalidad tener, ¿sí? Ante algún vínculo, un entorno social, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas se alteran demasiado rápido, ¿sí? Y en vez de hacerlo de una forma inteligente, muchas veces se van a otro tipo de conducta, que puede ser una agresión, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante llevar que esto es también un tipo de inteligencia emocional, saber controlar tanto nuestros propios instintos que nos pueden llevar a conductas pues agresivas, ¿sí? O conductas que muchas veces pueden ser muy emocionales, pero también no nos derivan a cosas pues muy buenas, ¿sí? Entonces, esto nos da la relación a la capacidad del comportamiento que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? La forma adecuada. ¿Por qué? Porque a través de ciertas conductas pues podemos también derivar no simple que define una persona, pero sino el tipo de autocontrol que tiene ese tipo de persona. Nosotros debemos de tener una conducta pasiva. ¿Sí? ¿Por qué pasiva? Bueno, porque vamos a lidiar con diferentes circunstancias que van a ser muy estresantes para nuestra vida. Incluso vamos a tener al paciente al lado muchas veces insultándonos del familiar, pero es importante no llevar a los insultos, sí, o incluso malas palabras o conductas que nos puedan llevar a afectar a nosotros mismos. Recuerden que eso nos da la formación de la ética profesional, ¿sí? Y sobre todo, pues esto va también no simplemente el comportamiento profesional, ¿sí? La ética pues es la disciplina, la costumbre, las normativas, ¿sí? Que le dan a nuestro valor, nuestro propio valor para nuestro propio comportamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer mención, ¿sí? Conozco muchos enfermeros, incluso médicos, sí, que tienen un comportamiento distinto, que son personas con un carácter muy fuerte, pero son pacientes que saben también personas que saben actuar en momentos igual estresantes. Entonces, ese carácter que a lo mejor tengamos moderado o bajo, sí, es importante moldearlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer un propio autocontrol, como les estoy mencionando, y eso nos mejora a tener diferentes conductas acertadas en todo, ¿sí? Porque como les digo, conozco personas que tienen el carácter muy fuerte, pero son personas que ya empiezan con su propio autocontrol, que esto les beneficia a ellos mismos, no simplemente de un modo profesional. Muy bien, entonces, conforme a ello, pues también es importante identificar que esto también ayuda a recuperar salud y prevenir enfermedades, porque a través de una conducta, sí, a la negatividad principalmente, podemos lidiar sobre todo con los pacientes. Entonces hay que mencionarles, tiene que controlarse, tiene que aceptar su tratamiento, necesita entender la enfermedad. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver 3 componentes diferentes, ¿sí? Vamos a leer el primer componente, por favor. Ya no hay profe. El primer componente de este modelo implica la percepción de una persona de su susceptibilidad a una enfermedad. Por ejemplo, un paciente necesita reconocer el vínculo familiar en la enfermedad arterial coronaria. Después de reconocer ese vínculo, especialmente cuando el padre o la madre y 2 hermanos han muerto a los 40 años de infarto del miocardio, el paciente puede percibir el riesgo personal de enfermedad cardíaca. Creo que no lo vimos bien. Se le corta la voz, maestra. Creo que no la podemos oír. A ver, ¿no me escuchan? Ahora sí, pero ahorita no. Ok, bueno, entonces, aquí, ¿cómo creen que se puede identificar? Aquí entra la percepción
maestra, del paciente, a la sensibilidad de la enfermedad. Sí, pero ¿cómo reconocen en este caso esta percepción que nos está dando de ejemplo? Sí, aquí nos dice, implica la percepción de una persona de una susceptibilidad a una enfermedad. Por ejemplo, esto nos dice, un paciente necesita reconocer el vínculo familiar en la enfermedad arterial coronaria. Por ejemplo, son pacientes susceptibles con antecedentes familiares con esta enfermedad a un alto riesgo. ¿Sí? Entonces, un paciente que tiene alto riesgo de alguna enfermedad, o por ejemplo, esta principalmente, pues debe de conocer ciertos signos y síntomas. Eso recuerden que va acorde del conocimiento, como les acabo de mencionar. Entonces dice, después de reconocer este vínculo, especialmente cuando el padre o la madre o dos hermanos han muerto a los 40 años de algún infarto de miocardio, pues el paciente puede percibir el riesgo personal de una enfermedad cardíaca. ¿Sí? Lo que es a los síntomas, ¿sí? ¿Cómo vivieron esas personas? ¿Qué síntomas tenían al inicio de esa enfermedad? ¿Por qué nos está diciendo esto? Bueno, porque aquí está representando a 4 personas, ¿sí? Sobre todo de diferentes edades, diferentes sexos, que van a la relación de una enfermedad. Entonces, el convivir con este tipo de personas te hace conocer la sintomatología, la referencia a esta enfermedad. Entonces, por eso dice, el percibir el riesgo puede ser acertado en pacientes con este antecedente alto. Muy bien, ¿alguna duda? No, pero No. Muy bien, vamos al segundo componente. ¿Quién me ayuda? Elida, ¿Elida? el segundo componente es la percepción de una persona de la gravedad de la enfermedad. Esta percepción está influida y modificada por variables demográficas y sociopsicológicas, amenazas percibidas de la enfermedad y señales para la acción. Por ejemplo, las campañas de los médicos de comunicación y el consejo de la familia, los amigos y los profesionales de la salud. Por ejemplo, un paciente puede no percibir que su enfermedad cardíaca sea grave, lo que puede afectar a la manera en que cuida de sí mismo. Correctamente. Y vamos a otro ejemplo, sobre todo en esta contingencia. Todas las personas ahorita deben de obtener la información correcta para saber diferenciar sobre todo de otras enfermedades. ¿Sí? Al diferenciar de otras enfermedades, esto le da una forma adecuada de poder identificar exactamente la enfermedad, cómo es que inicia, sí, cómo es que termina, cuál es el proceso, cuál es el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que lleva a una persona a poder identificar los problemas de una enfermedad. Entonces, aquí nos dice, la percepción de una persona sobre esta gravedad, ¿sí? Pues puede influir, ¿sí? Sobre todo a ciertos métodos que se pueden encontrar a base de la salud, ¿sí? Como nos dice, campañas de los medios de comunicación, consejos de la familia, los amigos, profesionales de la salud, para mejorar la calidad de atención. Si decimos al paciente, cambie sus hábitos alimenticios, trate de llevar una vida menos estresante, trate de caminar un poco, si no podemos hacer mucho ejercicio, trate de mantenerse saludable. Eso es lo principal, ¿sí? Y a los pacientes se les suena algo tan difícil, algo tan igual a lo demás, pero no reconocen que es muy importante mantener la salud, ¿sí? Con la mejora de los hábitos. Entonces se les hace tan difícil a los pacientes caminar 15 minutos, ¿sí? Hacer un poquito de ejercicio en casa, ¿sí? El realizar menos actividades estresantes, se les hace tan difícil, ¿sí? Que no pueden mejorar sus hábitos y es cuando empiezan con otras complicaciones o simplemente dicen, a mis familiares sí les pasó y a mí no me va a pasar. Entonces nosotros no quedamos saldados de ninguna circunstancia. Recuerden, son antecedentes, ¿sí? Son antecedentes que se pueden identificar de manera del desarrollo de las enfermedades familiares, personales, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver este cuadrito. Este cuadrito nos habla del modelo de creencia de salud. ¿Sí? Podemos ver percepciones individuales, factores modificantes y la probabilidad de acción.
Un segundo. Entonces, aquí podemos identificar ¿sí? El seguimiento de ese modelo, ¿sí? Dándonos ciertas características, ¿sí? En las cuales puede ser en cualquier momento de lo que es la enfermedad. ¿Sí? En el centro podemos ver amenaza percibida de la enfermedad X. ¿Qué quiere decir? No estamos relacionando a una enfermedad como tal, sino cualquier enfermedad que podamos imaginar. ¿Sí? Hay ciertas variables demográficas que pueden afectar al paciente o factores que puedan afectar la edad, el género, la raza, la etnia. Variables sociopsicológicas. Por ejemplo, personalidad, clase social, presión de los iguales o del grupo de referencia. Muchas veces, incluso, así como nos dice la clase social, muchas veces se puede decir a veces que tienen la clase social. Maestra, se le fue el audio, perdón. Se le fue el audio, se escucha bien lejos. A ver, ¿aquí me escuchan? Sí, está ¿Ahí me mejor. escuchan? Ok, bueno, entonces vuelvo a repetir. Aquí nos dice variables sociopsicológicas, nos dice ejemplo, personalidad, clase social, presión de los iguales o del grupo de referencia. Sí, muchas veces dentro de la familia, grupos sociales altos, medios, bajos recursos, sí, la falta del conocimiento de ciertas enfermedades puede influir, sí, tanto a un riesgo o sobre todo, pues podemos mencionar la ignorancia, ¿sí? Que pueden tener sobre tal enfermedad y sobre todo, por ejemplo, en VIH, ¿sí? En lo que es SIDA, en lo que es hepatitis, ¿sí? En lo que son ciertas enfermedades, ¿sí? Incluso hoy lo podemos ver que incluso el personal de salud está siendo agredido, ¿sí? Por creer que es una persona ya contagiosa. Sí, yo de verdad que eso me sorprende mucho porque digo, ¿cómo puede ser que una persona que piense que tiene la enfermedad la va a agredir? Pues al contrario, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pues alejarme de esa persona. Bueno, si es una persona, ahorita debemos, como yo les había dicho, toda persona ahorita vamos a suponer que tiene la enfermedad, pero agredirla no, ¿sí? Porque agredirla pues sale lo contrario. Imagínense que si la tuviera, pues al momento de agredirla, pues ya se contagió. ¿Sí? Entonces es algo tan ilógico, ¿sí? A las acciones, a las conductas que tienen las personas, ¿sí? Entonces por eso es importante reconocer, entender primero, asesorarnos, ¿sí? Incluso pues leer para nosotros poder entender las circunstancias en las que nosotros estamos expuestos, ¿sí? Entonces eso es, ¿sí? Variables sociopsicológicas. ¿Sí? Luego nos dice beneficios percibidos de la acción preventiva y menos barreras percibidas para la acción preventiva. Bueno, pues aquí nos da la relación qué beneficios tiene esa persona, sí, sobre la identificación de los problemas. Recuerden que la promoción y la prevención pues son los principales. Hay que prevenir al paciente, hay que decirle, bueno, si usted tiene una alto grado, por ejemplo, de desarrollar diabetes, ¿sí? ¿Qué creen que sea de beneficio para esa persona? ¿Sí? Pues mantener un peso adecuado, ¿sí? Tener una dieta baja en grasas, tener una dieta baja en azúcar, ¿sí? Tener una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto le va a mejorar su estado de salud y claro, pues va a depender que si en caso de que desarrolle la enfermedad por medio de los antecedentes, pues bueno, va a ser menos grave, con menos complicaciones, va a poder controlar la enfermedad, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, no, los pacientes no quedan saldados, ¿sí? Muchas veces de lo que son las enfermedades, aunque el paciente se cuide perfectamente, pero por eso, por los antecedentes tan altos que tienen los pacientes, pueden llegar a desarrollarla. Entonces, si ellos tienen el cuidado, pues con menor agresividad pueden desarrollar la enfermedad, ¿sí? Probabilidad de realizar acciones recomendadas para la prevención de la salud. ¿Sí? Esa probabilidad que tienen las acciones, bueno, pues en este caso mejorar la calidad de salud del paciente por medio de una educación pues adecuada, ¿sí? De este lado nos aparece de los factores modificantes, ¿sí? La susceptibilidad percibida a la enfermedad X
y la gravedad percibida, severidad de la enfermedad de X. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿sí? Reconocen ya lo que es un pie diabético, ¿sí? Muchas veces por medio de ciertos reflejos fisiológicos anatómicos de los pacientes se puede dar cuenta si es un paciente crónico o con una enfermedad renal, incluso, ¿sí? ¿Qué reconocemos, por ejemplo, de la hepatitis? ¿Qué reconocemos? Los síntomas La de... ictericia, de la hepatitis, que es la ictericia, el color amarillo, ¿sí? Que muchas veces los pacientes tienen. Entonces, ese amarillo, ¿sí? Nos ayuda a identificar problemas importantes, ¿sí? Entonces, aquí por eso es muy importante asociar a los pacientes con las enfermedades, con la trata de la enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Muchas veces dicen, incluso hace poquito me platicaba una de sus compañeras, ¿sí? Y yo le hacía tal curación y yo hacía hacer la curación porque yo me enseñé con mi familiar, yo le hacía la curación, a mí me enseñaron. Entonces, por eso yo me atrevo a hacer la curación, ¿sí? Entonces, eso también, no precisamente que sea lo correcto, pero muchas veces va a la indicación del médico que lo realicen en casa, el tipo de curación que deben de tener, el cuidado que deben de tener, ¿sí? Entonces, eso les da, ¿qué? Conocimiento, ¿verdad? Y luego nos dice señales para la acción, campañas en los medios de comunicación, como lo conocemos ahora, las campañas que todo hay en la televisión, incluso podemos observar que hay ciertos automóviles con la información, la policía, sí, etcétera. Asesoramiento de otros, bueno, personas que a lo mejor estuvieron enfermas y qué es lo que les pasó, ¿verdad? Pero recuerden que todo cuerpo totalmente es diferente, o incluso profesionales de la salud, sí, que sería lo más acertado. Tarjeta recordatoria del médico dentista, bueno, esto es importante para el control seguido de nuestro organismo, de nuestro cuidado individual. Enfermedad de un miembro de la familia o amigo. Las experiencias asociadas a enfermedades pues nos dan a entender un poco de lo que es la enfermedad, ¿sí? Incluso nos pueden generar cierta experiencia con lo que es la enfermedad, ¿sí? El cómo se sienten, cómo tratan, cómo rechazan o cómo aceptan el proceso de tratamiento, incluso el proceso de la enfermedad. Y luego nos dice artículo de un periódico o revista. Bueno, hay que darnos cuenta que principalmente el periódico o las revistas pues no se basan en totalmente verdad, ¿sí? Hace poquito mi hermano tenía una de sus tareas, ¿sí? Entonces le decía, ¿qué es la ciencia? ¿Sí? Y ponía de respuesta, colocó, la ciencia es la que viene en el periódico, ¿sí? Entonces, sí podemos encontrar información que sea derivada a lo mejor de algún artículo en referencia a la ciencia, pero no significa que todo va a ser acertado o incluso en una revista, ¿sí? Entonces se tiene que asociar exactamente de que sea un estudio científico que se dedique a ese artículo, tiene que ser un artículo especialmente y que sea una información detallada, ¿sí? Para que te dé una información buena, ¿sí? De un periódico o de una revista, ¿sí? O remedios caseros como no nos pueden dar, ¿sí? Pero sabemos que la información pues va a ser escasa, se debe dar la continuación al tema, pues incluyendo libros referente a lo que queramos entender. ¿Alguna duda o comentario? No, maestra. ¿No? Ok. Vamos a, por favor, a leer tercer componente. Gracias, maestra. Sí. El tercer componente, la probabilidad de que una persona tome acciones preventivas, resulta de la percepción de una persona de los beneficios o las barreras para actuar. Las acciones preventivas incluyen cambios en el estilo de vida, aumento en la adherencia a los tratamientos médicos o a la búsqueda de consejos o tratamiento médico. La percepción del paciente de la susceptibilidad a la enfermedad y su percepción
de la gravedad de una enfermedad ayuda a determinar la probabilidad de que el paciente tome parte o no en conductas saludables. Ujú. Muy bien. Entonces, generalmente los pacientes, como les había mencionado, sí, cuando son de bajos recursos o fuese no así, sí, los pacientes visitan al médico cuando ya están sumamente enfermos, sí, hasta que no llegan con complicaciones, el paciente va a decir, pero es que no entiendo cómo llegué a una insuficiencia renal si yo estaba muy bien. No, sí presentó síntomas, pero los ignoró. Sí, ningún paciente llega así, sí, por una complicación totalmente ya una, por ejemplo, una insuficiencia renal, sí, nada más porque sí, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante instruir a los pacientes. Es importante visitar a su médico cada año, sus exámenes anuales, sí, para determinar alguna alteración, sí, y si es así, pues modificarla a base de un tratamiento, sí. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar expuestos a todo, sí. Por eso es importante que sea de forma, pues, anual. Ujú. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces, como lo vemos, esta es la forma en que los pacientes perciben, ¿sí?, la enfermedad. Entonces, esto es muy importante de entenderlo, ¿sí? Porque a veces podemos decir, es que no entiendo cómo el paciente no lo acepta, porque eso va a influir en diferentes comportamientos. Y como lo vemos, la edad, el género, el sexo, la etnia, ¿sí?, va a diferenciar, ¿sí?, el conocimiento y el comportamiento de nuestro paciente. Y por estos componentes que hemos obtenido el día de hoy, ¿sí? Y todo va también a un cambio, una variabilidad, y que van incluyendo, como nos da este subtema, en las creencias y las prácticas de la salud. Vamos a leerla por último. ¿Yadira? Sí. Variables que incluyen en las creencias y prácticas de salud. Muchas variables influyen en las creencias y prácticas de salud de un paciente. Variables internas y externas influyen en cómo una persona piensa y actúa. Como se ha mencionado antes, las creencias de salud influyen generalmente en la conducta y prácticas de salud y asimismo afectan al nivel de salud de un paciente positiva o negativamente. Por ello, comprender los efectos de estas variables permite planificar y prestar cuidados individualizados. Ajá. Entonces, la conducta que vaya teniendo el paciente de manera positiva o negativa, pues eso va a influenciar en todos estos factores o componentes que también hemos mencionado. Una de ellas son las variables internas, ¿sí? Aquí nos dice que incluyen la etapa del desarrollo de una persona, la formación intelectual, la percepción del funcionamiento y los factores emocionales y espirituales. Sí, hay pacientes que muy fácilmente pueden entender la enfermedad, pero hay pacientes que no. Entonces, cada persona es diferente, sobre todo a su pensamiento, ¿sí? Y bien, nos vamos a quedar hasta aquí, por favor. ¿Alguna duda o comentario? Maestra, también me influye mucho el estado de ánimo del paciente, porque o en el estado en que se encuentra económicamente o el estado emocional, porque si no tiene dinero para curarse, como aquí en Estados Unidos, que los que no tenemos un servicio médico, pues prefiere uno mejor aguantarse, no sé, alguna sintomatología, y ya cuando se da cuenta es porque ya está muy grave. Pues sí, claro, por eso recuerden que veíamos el estado de salud que influye de una forma biológica, psicológica, emocional, ¿sí? Que puede derivar a un cambio relativo al estado de la enfermedad, al estado de la salud del paciente, que es el desequilibrio que en este caso da el resultado a la enfermedad. Uh-huh. Ajá. Entonces sí, así es, ahí es correctamente lo que usted pensó, cómo entender a esos pacientes, sí, dentro del desarrollo de estas enfermedades. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario que tengamos?
No, maestra. Muy bien, entonces vamos a finalizar hasta aquí, chicas. Y las menciono. Liliana de la Cruz. Presente, maestra. Gracias. Graciela Arámbula. Presente, maestra. Muy bien. Elida. Presente, maestra. Muy bien. Katia Alejandra. Presente, maestra. Muy bien. Kenia Cristales. Presente, maestra. Muy bien. Lorena Aguirre. Presente, maestra. Gracias. A usted. Gracias. Fayumis. Ok. Natalia Jiménez. Presente, maestra. Muy bien. Degnay. Presente, maestra. Muy bien. Yadira Madrid. Presente, maestra. Yadira López. ¿Sí? ¿Alguien que haya faltado? ¿No? No. Ok, entonces, muy bien, entonces podemos finalizar y nos escuchamos en la siguiente clase. Espero que hayan tenido un bonito inicio de semana, chicas. ¿Sí? Igual. Recuerden de repasar lo que vimos el día de hoy y nos escuchamos hasta en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bye.